Hola, bienvenidos a Los Ángeles de la Mañana, ¿cómo les va? No se muevan de ahí porque tenemos un programa muy polémico en el día de hoy. El primer tema tiene que ver con los ex panelistas de 678 que le hicieron un juicio millonario al Estado. Varios de ellos reclaman por Radio Nacional más de 17 millones de pesos por haber quedado fuera de la programación de la radio pública. Enseguida vamos a hablar con María Julia Oliván, con Daniel Seifer, que hicieron la nota para Bordo del Periodismo, y también viene Claudio Morgado a charlar de este tema, pero primero el adelanto. Integrantes de 678 contra el Estado Nacional. 17 millones de indemnización. Son todos expanelistas y conductores del programa kirchnerista, que además trabajaban en Radio Nacional. Antes eran ultraoficialistas, ahora son ultraopositores y reclaman una compensación millonaria por contratos anulados. Ayer esta noticia causó mucha revolución en todos los medios, en las redes sociales. Vamos a hablar de este tema. Fuimos a buscar a cada uno de ellos ayer y solo uno decidió hablar, otros lo hicieron en sus programas, pero le dimos la posibilidad del derecho a réplica porque había algunos que estaban muy enojados con esta información que publicó María Julia Oliván en su portal. Ahora vamos a charlar con ella, pero insisto, a cada uno de ellos los llamamos, los convocamos ayer, incluso los invitamos acá al piso para que vengan a debatir con nosotros, pero prefirieron no hacerlo. Si alguno quiere salir al aire, bienvenido también. Voy a charlar un poco con mis invitados de esto. Bienvenido a los tres. ¿Cómo están? Gracias por venir. Qué despelote que armaste. Juli, te están Seifer. dando por todos lados. Bueno, Daniel hizo la nota. Pero bueno. El portal sí es... Pero se la agarraron con vos. Sí, se la agarraron mucho conmigo. Bueno, lo publicamos obviamente en el portal que yo dirijo, que es Bordo del Periodismo. Daniel hizo este informe, que no es una nota de opinión en la que juzgamos acerca de si está bien o no hacer un juicio laboral contra el Estado. Es simplemente una nota informativa en la que contamos cuáles son las cifras de la demanda laboral que cada uno de los periodistas que, bueno, entiende que fue mal despedido, casi todos de la radio pública, en la demanda que le hacen al Estado. Bueno, ha causado una ira... 17 millones de pesos 17 en total. millones de pesos en total. Pero no, insisto, nosotros no hicimos una nota o una editorial diciendo ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? No, nosotros contamos la información y es información publicable, obviamente. Cualquier periodista, o sea, pasa cualquier CBC de periodismo que una noticia en la que están involucrados fondos públicos y un juicio contra el Estado, bueno, personajes que también tuvieron un protagonismo dentro de los medios públicos muy importante en la última década, es una noticia y por eso nosotros la publicamos. Y periodistas que han cuestionado al periodismo en general. Sí, que han cuestionado al periodismo. el periodismo. Me sorprende la mala reacción que tuvieron con la nota. Claro, bueno, recién cuando venía hacia acá me llamó Hernán Brienza, que bueno, yo le tenía estima, lo conozco, amenazándome, diciéndome... Amenazándote. Sí, me empezó a insultar, yo también le dije, bueno, basta, y forro, le dije yo también y le corté. Así terminó la charla. Porque me estaba insultando mucho y después me mandó un mensaje muy feo por... ¿Me lo podés mostrar? Yo lo vi recién, antes de arrancar el programa. ¿Mensaje de texto? Sí, que... O sea, te llamó y directamente te empezó a insultar. No, me empezó a decir cómo podía ser que yo esté en contra de los derechos de los trabajadores, o sea... Porque hay una confusión. Acá está el mensaje... de Hernán Brienza, de María Julia Oliván, que dice: Dios se va a encargar que sufras. ¡Qué horror! La hija de puta que fuiste. Acordate siempre de esta. Dios te va a castigar si ya no te castigó siendo hija de puta y miserable como sos. Esto escribe Hernán Brienza. Ahí está el horario, 9:52 de la mañana, a María Julia, después de una charla que terminó mal. Pero fueron 2 minutos. Ahora, parecería ser que Hernán, o sea, no, yo no tengo nada personal. ¿Vos le tenías aprecio, tenías buena relación? Sí, teníamos buena relación, por supuesto. Y además, bueno, Hernán, lo hablábamos con Daniel, durante muchas huelgas que hubo en la Radio Nacional, siguió con su programa, o sea, que tampoco vamos a decir que es un defensor a ultranza de los derechos de los trabajadores. Sí, ese es el punto que nosotros marcamos en la nota, ¿no? Esto no es decir, de hecho, lo explicitamos en la nota. Está bien el debate de si tienen que luchar por derechos laborales y las condiciones laborales que había en los medios públicos. Está perfecto. Yo digo, de hecho, en la nota, que es muy probable que estos juicios los ganen y que tengan la razón de la ley en ganarlos. El tema es
cómo es el proceso y cuál es la evaluación ética que se puede hacer en diferentes situaciones. Primero, uno acepta, en los medios puede aceptar un tipo de contratación que sea por artística, que para las leyes laborales no sea un contrato en el marco de la ley, pero que sea como una prestación de servicios. Claro, sí. exactamente, una prestación de servicio por un momento determinado. ¿Qué había pasado con estas personas que la mayoría eran integrantes de 678 y además trabajaban en la radio? Es que firmaron una renovación de contrato en diciembre pasado, cuando ya había una nueva administración electa. Mauricio Macri había sido electo. Esos famosos contratos polémicos del 8 de diciembre. ¿No? Claro, exactamente, que fueron firmados por la anterior directora de Radio Nacional, de María Sebane, por una renovación anual para todo este año. En base a eso, la administración actual lo que dice es que esos contratos no tuvieron el circuito administrativo como para entrar en vigencia. Y ahí empieza el conflicto, además de que obviamente no querían que fueran parte de la grilla. Entonces, con eso, ellos accionan legalmente. El tema es, si uno estuvo firmando un contrato en esas condiciones laborales durante 5, 6, 7, 8 años, renovándolo año a año, esperar al año en que cambie la gestión para firmar uno días antes de que asuman una nueva gestión en la radio y después accionar por todos los derechos, claro, es extraño. Es más lo que decía ella. Pero el Estatuto del Periodista lo contempla. Obvio. Por que eso sí. van a ganar. Después de 29 sí. días de trabajar como periodista en un medio, tenés derecho a considerar que es una relación de dependencia y de ¿Pero por qué no lo reclamaron el primer año, el segundo? O el Claro, tercero? el tema es contratando. ese. ¿Qué pasó con los reclamos Tema anteriores? ético. Año a año, las condiciones laborales que ahora Claro. reclaman con estos jugosos números que se ven, El tema eran es, las mismas. ¿la culpa es del chancho o quien le da de comer? Este es el tema de fondo. Ahí está lo que vamos a debatir. Sí. Ahora quiero la opinión de Claudio. También enseguida habla Jorge Lanata sobre este tema, que está muy enojado con este reclamo judicial. Pero vamos al informe de estos ex panelistas de 678 que decían algunas cosas en su programa y después actúan de otra manera. Estamos hablando de Caballero, Barragán, Beiras, Brienza, Moca, Moyano, Polimeni y Alperín también, que son los que hacen este reclamo millonario al Estado. Exconductores, panelistas y participantes del programa Ultra K 678 y de Radio Nacional le reclaman una millonaria indemnización al Estado. En total, se trataría de unos 17 millones de pesos. En todos los casos, se enviaron cartas documentos contra RTA, Sociedad del Estado. La información surgió en el blog Border, periodismo de María Julia Oliván. Estos son los casos ya verificados. Carlos Barragán reclama 4 millones por una indemnización de 5 años y 9 meses. Roberto Caballero reclama una indemnización por 3 millones correspondientes a 5 años de contratación. Carlos Polimeni reclama 4 millones por 9 años de antigüedad. Nora Beiras reclama una indemnización de 3 millones de pesos. El politólogo Edgardo Moca reclama 1.100.000. La docente de comunicación Mariana Moyano pide 1.500.000 pesos. El historiador Hernán Brienza, que era columnista en el programa de Caballero, reclama una indemnización de 800.000. Roberto Caballero habló con Los Ángeles de la Mañana y explicó en qué se basa su reclamo. Mirá, la verdad con el tema de Radio Nacional es que yo tendría que estar al aire hoy. Tengo un contrato vigente por todo 2016. Pero como pienso distinto, evidentemente en la radio pública no puede haber periodistas que critiquen al presidente Mauricio Macri. Carlos Polimeni no habló con los medios, pero sí en su programa de radio. Hizo una encendida crítica contra María Julia Oliván y expuso los argumentos de su reclamo millonario. En el mismo ciclo, su compañero de micrófono, Jorge Alperín, también habló sobre este tema. El contrato estaba firmado para todo el año 2016. Dice incluso que el reclamo ascendería a una cifra, la da, 4 millones de pesos, yo no sé. Eso lo saben los abogados y la verdad que ni siquiera domino el tema de cuánto es la indemnización. Y de ninguna manera voy a permitir ni a María Julia Oliván ni a los operadores de Lombardi que duden sobre mi honra respecto a eso. Ahora, María Julia Oliván, a quien conozco bastante, sabe perfectamente cuántos casos de persecución política hay detrás de estos despidos. Los ex participantes de 678, Carlos Barragán y Mariana Moyano, optaron por responder a través de las redes sociales. En ambos casos, apuntaron contra el sitio digital de María Julia Oliván. Carlos Barragán
María Julia Oliván es una persona insegura que vivió desesperada por seguir siendo una periodista independiente durante el kirchnerismo. Hizo bien, porque si no hubiera sido tan independiente, hoy no podría ser una periodista oficialista ahí en Radio Nacional. Y no podría estar haciéndole los mandados a Hernán Lombardi con esta nueva operación macartista sobre los mismos que fuimos perseguidos y prohibidos por este gobierno autoritario y decidimos reclamar nuestros derechos. Mariana Moyano. Mentirosa, canalla y operadora, pero quizás se pueda caer más bajo. Ella seguro podrá. Mira, te quería preguntar qué opinabas vos sobre diferentes periodistas de 678, el programa de Canal 7, que le hacen juicio al Estado, piden una indemnización millonaria de más de 18 millones de pesos. No tengo la menor idea que pasaba eso, pero supongo que estarán en su derecho a cobrar algo si no les pagaron. Pero los respeto muchísimo y los veía siempre, me encantaban, tienen una cabeza increíble. Gracias. Me gustaría verlos nuevamente en la tele. Me gustaría que vuelva. Absolutamente, es un programa muy necesario. Por el momento, ni Luciano Galende ni Cintia García presentaron ningún reclamo. Los contratos en Radio Nacional fueron rescindidos por la actual gestión encabezada por Ana Hershenson. Bueno, insisto que fuimos a buscar un montón de los demandantes. El único que habló fue Caballero, después lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a la Nata también que opina de este tema. Y María Julia en un rato le va a contestar a los que ya hicieron ataques personales, como el de Brienza que veíamos antes, pero bueno, de operadora, de mandadera de Lombardi, un montón de cosas te dijeron en el informe. Pero antes le quería preguntar a Claudio, ¿está mal que sepamos cuánto cobran los que trabajan en la televisión pública, en las radios nacionales, Mira, las FMs? a mí me parece que son temas privados. Sí que si esto corresponde a administraciones públicas, es dinero de todos, me parece que no hay problema. Yo he trabajado en Radio Nacional en algún periodo y no tenía ningún problema en mostrar mi contrato. Me parece que lo que corresponde es dinero de todos. Y en Canal 7 en otras gestiones también. En Canal 7 también, he trabajado en varias gestiones y no tuve problema en mostrar mis contratos. Me parece que corresponde. De cualquier manera, primero quiero resaltar y destacar la integridad intelectual y moral de todos estos periodistas, a quien considero referentes y amigos. Me parece que son excelentes periodistas. Y me parece que también hay un problema que tiene que ver con nuestra profesión. Si vos firmás un contrato en diciembre y ese contrato es revocado, vos te quedás sin laburo todo el año. Y a mí me ha pasado eso, Y realmente es difícil, ¿viste? Es muy difícil. Como pasa en los medios privados también. Como pasa en los medios privados también, pero es lógico que uno accione legalmente porque te tenés que cubrir, si no, realmente es no, y la ley los ampara. Ahora, lo que pregunto, ¿por qué, vos que los conocés, dijiste soy amigo de algunos de ellos, ¿por qué reaccionan así ante datos que son duros de la realidad? Están los papeles, no es nada del otro mundo. Pero porque no es solamente eso, ¿viste? Yo creo que en estos momentos, no sé si es lo más indicado, ¿viste? Es gente, ya te digo, buenos periodistas. ¿Sentís que es persecución ideológica, como decían ellos? Yo creo que hay una persecución, porque no solamente le pasó en estos ámbitos, es gente que ya se habían manifestado lo que cobraban en un momento, lo que no se cobraba. ¿La persecución por parte de Lombardi, por la gente del gobierno o por la nota? No creo, yo lo conozco, Hernán, no creo que esto tenga que ver con Lombardi para nada. Me parece que si se trata de hablar de una grieta y todo esto profundiza. Me parece que no tiene ningún sentido. Es gente que realmente, muy buenos periodistas, muy buenas personas que le están pasando mal. Yo no lo pondría en términos de grieta, yo lo pondría en ellos y en todos los que vienen también, saber cuánto ganan cobrando del Estado, porque es el dinero de todos. Ellos no le hacen juicio a Macri o a Lombardi, le hacen juicio al Estado Nacional, que somos todos. Pero me parece que está bien que se sepan los números, porque ya te digo, esa administración pública es dinero de todos. Me parece que todo eso tiene que ser transparente y está bien. Pero no estamos hablando de un hecho solamente objetivo, están reclamando esto, sino que se está dando una connotación, ¿viste? Cual ponerlo en ese contexto se está evaluando si está bien o está mal hacer eso. No, pero la nota que nosotros publicamos no tiene ninguna connotación, es una nota que empieza diciendo, María, los ex panelistas de 678, bueno, la podemos leer si quieren, reclaman al Estado... En este contexto no existe esa objetividad, se va a juzgar y se va a poner
estos periodistas que ya se les había dicho que cobraban determinada plata. Pero estos periodistas también han jugado en el contexto. Para. O sea, el contexto siempre existe. Obviamente, y que estos periodistas que han hecho programas enteros jugando el accionar de otros periodistas. Absolutamente. Frente a una nota que solamente revela cuáles son los montos reclamados, sin siquiera, por supuesto que es una cosa legal, que el derecho laboral los asiste a ellos y a todos los trabajadores de la Argentina. Nadie lo pone en duda en la nota. Que frente a eso digan estas barbaridades de otra colega que conocen. Bueno, habla más de eso que de cualquier otra cosa. ¿Sabés lo que me llama la atención, María Julia? Y Claudio, también te digo a vos, sobre todo a vos. Que hablemos de persecución ideológica, política para con estos periodistas, cuando en realidad Juan Micheli, cuando dijo algo mal en contra de Cristina, en realidad en Canal 7 lo echaron. Y perdón, todos estos periodistas, cuando a todos, y me incluyo, un gran número fuimos echados de los medios de Cristóbal López, justamente por persecución ideológica y política, no escuché a ninguno de ellos quejarse, ni a uno. Y nuestros montos también salieron publicados. Y no son montos que no tienen que ver con la función pública. Eso también está mal. ¿Y vos hiciste juicio o no? Sí, claro, yo estoy en juicio. Pero eso perfecto, también, y lo vas a ganar, digo. Pero eso también está mal, digamos. Eso también está mal. Sí, de todas maneras, una cosa es una empresa privada y otra cosa es una empresa pública. Pero tenés todo tu derecho a reclamar, sea la empresa que sea. Acá lo que estamos diciendo es que no, pero quiero decir, ¿por qué esta persecución ideológica y cuando nos echaron a todos nosotros de los medios de Cristóbal López era porque ya no servíamos, era porque no nos necesitaban? Es como raro, ¿no? Usamos la persecución ideológica cuando nos conviene. No, pero ponele que en ese caso también haya sido una persecución ideológica. Sí, fue, te lo aseguro. Todo tu derecho de hacer tu reclamo y judicializarlo y ganarlo y está bárbaro. En ese caso, yo creo que como no se trata de una administración pública, de un dinero público, no sería pertinente que se publiquen los montos y todo eso, pero tendrías todo tu derecho. Mira, todos estamos en el mismo barco en este sentido. Todos trabajamos en la tele, todos trabajamos periodistas. Y si vos tenés un contrato en diciembre, público o privado, y te lo revocan, estás en el horno, no tenés laburo. El tema fundamental es el siguiente. El gobierno nacional asume en diciembre, claramente, y así como tuvo que empezar a gobernar con, digamos, las cuentas estatales que le habían cerrado del ciclo anterior, porque en realidad la ley de leyes, digamos, que es la ley de presupuestos, se había mandado ya al Congreso, a pesar de que Cristina ya sabía que no iba a seguir siendo, muchas dependencias estatales siguieron, digamos, con su vorágine, ¿no? Ahora, lo concreto es, quizás estamos acá o discutiendo ideológicamente qué pasó con estos periodistas o discutimos, digamos, las leyes laborales argentinas que tienen que ver con este gremio. Porque el gran tema justamente es discutir qué pasa con nosotros como gremio, que estamos en un momento realmente devastador, ¿no? Y quizás eso es lo que te están echando en cara a vos, María Julia, diciéndote, vos estuviste con nosotros, fuiste parte, qué sé yo, nosotros hoy somos laburantes, nos pasan tal cosa y nos tirás al medio, digamos, de toda la discusión política. Eso quizás, digamos, de tomar no es medio de cualquier discusión política. Yo trabajo en la Radio Nacional y salió publicado mi contrato. Si yo hago una demanda contra el Estado, o sea, es otro tipo de trabajo. Es un trabajo a donde, por más periodista que seas, y que yo era la primera vez porque antes había trabajado solamente en PPT, era como lo más cercano a un medio público. Es otro tipo de trabajo trabajar en un medio público. María, discúlpame. Y la verdad es que me niego a la autocensura, a decir, ay, no, porque los chicos, ¿cómo les va a caer? O sea, yo no creo que ellos se hayan sentado en una reunión de edición a pensar cómo nos iba a caer a ninguno de los que nos involucraron en los informes que hacían en 678, o ni personal, lo digo a toda la cantidad de periodistas que involucraron. ¿Vos qué es lo que cuestionás? ¿Que ellos hayan hecho juicio? Yo no cuestiono, yo informé que hicieron juicio, yo no cuestiono nada, es una nota informativa que empieza con la cifra global de los juicios y después va bajando con los juicios, los reclamos laborales. Yo no hice ninguna editorial, la información la consiguió Daniel y fue porque escuchamos en la radio, él venía buscando esa información, escuchamos a Lombardi que salió a hablar de eso y dijimos, metámosle con lo que tenemos, cerrémosla, porque la va a hacer otro medio, como hacemos con toda la notas. Obvio, periodismo. María, yo creo que el error es pensar que esa es una información objetiva, neutra y que va a pasar como cualquier otra cosa. Es una información, no es objetiva para ellos. El debate puede ir por otro lado, porque, o sea, hablemos de, por ejemplo, de temas laborales. Lo decíamos recién, o sea, si el problema es las condiciones laborales, durante los 7 años, las personas que ponían la voz en la radio pública podrían haber apoyado las movidas de reclamos sindicales, que hubo muchos en la radio,
y salían al aire en vez de apoyarlos. Pregunten en Radio Nacional qué piensan de las personas que salían al aire. Un trabajador solidario no significa que no tengas derechos. No, si nadie está diciendo lo que estoy diciendo es un planteo ético. ¿Vos firmarías un contrato días antes de que cambie una pero gestión? cuando vos estás diciendo eso, sí hay un juicio de valor. Exacto. Y te tenés que hacer cargo, pero que por ahí no es malo. Debate, digo, ¿está bien o está mal? Pero hay un juicio de valor, porque si no estamos vendiendo una objetividad y una neutralidad que no tenemos. Digamos, no existe la objetividad, pero el hecho acá es que Pero María Julia, nosotros publicamos una nota donde hay información. Esa nota despertó una serie de agravios, insultos, barbaridades, amenazas que no tiene ningún justificativo. Pero María Julia, la catarata que vos recibís de insultos. La catarata que vos Pero no, lo que quiero decir sobre la objetividad y subjetividad. Sí. Acá todos somos sujetos. Totalmente. Todos tenemos subjetividad y objetividades. Si yo tengo ganas de decir lo que pienso, me pongo a escribir en primera persona una nota de opinión en mi blog. ¿Por qué te insulta? Porque diste a conocer... No te lo estoy cuestionando, digamos. Estoy cuestionando a él justamente. ¿Por qué te insulta? ¿Por qué crees que te insulta? ¿Porque diste a conocer la cifra? No me interesa saber por qué. ¿Pero qué es lo que él te dice? Bueno, porque es una persona agresiva. A mí, cuando trabajaba en 678, yo ganaba 15.000 pesos y una colega dijo que ganaba 90.000. Me putearon 3 años seguidos. Yo tuve 3 años o 2 años sin trabajar y yo no puteé a nadie, no amenacé a nadie. ¿Sabes qué hice? Me fui a mi casa, me armé un blog y empecé a escribir solita para conseguirme un laburo. Bueno, entonces a él le molesta que vos des información. No sé. Sí, claramente le molesta que des información. Yo lo que digo es, no me voy a hacer cargo. A mí me pasó, todos los años me quedé sin trabajo. Yo durante 10 años, todo el verano estaba en Buenos Aires buscándome otro trabajo. Yo sé lo que es, y al Perín lo conozco, hice una pasantía y él era el editor, es el padre de un amiguísimo mío. Yo no estoy cuestionando cómo son ellos como profesionales. Caballero, ¿quién no ha leído La Voluntad? Uno de los libros emblema de todos los periodistas argentinos. Yo no estoy cuestionando su profesionalismo. Nosotros estamos dando una información. Esa información no lo justifico bajo ningún punto de vista que le genere este ataque de ira. Esto habla más de lo que son ellos. Claro, ¿por qué te lo digo? Porque a mí, conmigo, mintieron, que esto no es mentira, porque tenemos los papeles, porque está la demanda, ¿entendés? O sea, que no es mentira. Conmigo mintieron. Y yo, con Silvia Mercado, una vez le dije, Silvia, vos mentiste con respecto a mí, o te equivocaste, hablamos, y está todo bien. Y yo jamás la insulté. María Julia, ¿vos hiciste juicio? Y me dolió, me hizo mal. ¿Vos hiciste juicio? No, con PPT no. Exacto. No. Te quedaste ahí, digamos, te lo aguantaste. No, es que yo renuncié a PPT y bueno, igualmente, claro, se dio toda una situación para que llegue a renunciar, ¿no? Cosas que iban pasando. Y también era una situación de estas de los contratos basura que estamos hablando, que se da mucho en el medio, que es otra discusión. Igual a eso me refería, digo, me parece que en realidad estamos entrando en la polémica desde un lugar en donde estamos enfrentándonos entre nosotros, que finalmente somos todos laburantes. Por eso digo, ¿la culpa la tiene el chancho o quién le da de comer? Lo más interesante de esto es pensar, y en todo caso, quizás hasta nos podemos llegar a poner de acuerdo todos, en por qué, digamos, el Estado va cambiando de manos del gobierno. Esta es una costumbre, Nancy, que vos sabés bien, porque las dos trabajamos desde el gobierno de Alfonsín hasta ahora, que ha pasado históricamente en todos los gobiernos. En la televisión pública, en la radio pública, se pone a los periodistas amigos del gobierno. Y a los que no son amigos del gobierno, o no se les da trabajo o se los congela. Exactamente. Esto ha pasado siempre. No sé, y además, los periodistas de profesión se ven perjudicados por los periodistas militantes cercanos de cada uno del gobierno. Yo me considero una periodista de profesión y estoy trabajando en un medio público. Empezamos pero esto el programa. Ha pasado siempre, chicos, desde la coordinadora de Alfonsín. Está bien, pero pasando por el menemismo. Yo les puedo contar lo que ha pasado en todos los medios. No será tu caso, María Julia, pero el nuestro, de nuestro laburo, de nuestro portal, que viste, o sea, se financia con la pauta que se consigue, y si no se consigue la pauta, lo pago yo. Pago yo los sueldos con mi sueldo. María Julia, que no me vengan a decir mandada de Lombardi. No me da nada. La discusión es mucho más profunda. Tenemos que replantear los medios públicos. Que los hechos son importantes. ¿Cómo se manejan? Como en España, por ejemplo, que vos accedes a trabajar en un medio público porque das un examen y entras en un concurso y todos los periodistas tienen y después no te pueden mover. Vayamos a un ejemplo, por ejemplo, el contraejemplo de todo esto. Pedro Brigger es un periodista de internacionales, claramente ligado a la causa anterior y qué sé yo. Yo laburé con él hace mucho tiempo. Pero si dijo Lombardi en esa nota que estábamos escuchando, por la cual aceleramos esta nota, que le ofrecieron seguir trabajando, pero no con el sueldo que tenía, porque nos bajaron todos los sueldos de los medios públicos. Ahí está el punto, y él dijo que sí, después le mandó la demanda. Y Pedro
Pedro yo lo adoro y me encanta escucharlo y también lo admiro profesionalmente. Pero primero lo corrieron, o sea, antes de, no sé, por lo menos es la información que en el Yo no sé, yo en nuestro programa hay columnistas que vienen de la otra gestión como Luciana Pecker. En el programa de la mañana, de la primera mañana de Romina, está Eduardo Anguita, viene de la anterior gestión. Dorio le habían ofrecido el programa de las 6 de la tarde. Ulanowski viene de la anterior gestión. Mario Weinfeld viene de la anterior gestión. Dorio no hizo juicio, no está No, sigue en la sí radio. hizo, ¿no? Hecho. Porque entonces no aceptó la oferta que le habían hecho, porque al principio había aceptado. Pero bueno, digo, cada uno hace lo que quiere. Yo lo que digo es que las barbaridades que dicen hablan de ellos. No, eso no se justifica de ninguna manera. Yo creo, María Julia, que ahí vos comentabas la cifra y creo que ahí está el punto, por lo menos en la gente, que lo que indigna es que un tipo que trabaja en Radio Nacional, que puede ser excelente periodista y todo, cobre 80.000 pesos. Nosotros que todos somos periodistas sabemos que eso a veces no lo gana ni un conductor de un ¿Pero canal qué va a de decir? ¿Va a decir, no me paguen esa plata, pagame menos porque me da vergüenza? No, pero me parece que sí, si asumís un cargo en un... Sí, pero si asumís un lugar... se acomodan porque son amigos del gobierno de turno. Pero son dos debates distintos, digamos. Pero son dos debates distintos. Una cosa es aceptar porque te lo ofrecen. No, mira, te lo pueden ofrecer, pero ¿por qué los medios públicos pagan en ciertos casos muchísimo más que los medios privados? Yo la única vez que trabajé en un medio público venía ganando más, venía de hacer un programa acá en Canal 13, Argentinos por su nombre, de co-conducir con Andy Kuznetsov, en el programa de Andy, de Mandarina, esta productora. Y yo ganaba más. Y me acuerdo que cuando primero me ofrecieron el dinero que cobraba como columnista. Y el último día me ofrecieron ser conductora y no me subieron el sueldo. No me dijeron, ay, como conductora te vamos a pagar más. Y cuando yo me junté con Diego Berz me dijo, ¿sabes qué pasa? Que en la televisión pública se manejan otras cifras y no podemos pagar lo mismo que en las privadas. Haz un esfuerzo, te dijo. Claro, y yo le dije, tenés razón, me parece bien que no se pague lo mismo que en las privadas. Acepto el desafío y me parece un buen desafío conducir un programa en vivo, diario, que no había conducido todavía. Y bueno... ¿Y te fuiste por qué de 678? Bueno, porque cuando el programa empezó, yo tenía una identificación con el gobierno, pero no era militante. No es que todo me parecía genial, pero me parecían muchas cosas muy bien, ¿no? Y después, a medida que iban pasando los programas, veía solamente eran elogios, que solamente el debate era entre la gente que pensaba igual. Empecé a pedirle a Diego que abramos un poco más el debate, que me parecía más inteligente y sensato, digamos, hacer participar a otras voces políticas. Bueno, él me decía que no importaba, que sí, que no, que sí, que lo estábamos haciendo porque invitábamos a algunos aliados, pero finalmente terminamos casi sin tener diálogo con Diego ni con los columnistas más importantes porque, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre de... Barone. Barone sí tenía más información antes que empiece el programa y yo era la conductora y no sabía nada de lo que iba a pasar y después me encontraba al aire sosteniendo informes. Claramente, digamos. Porque era rebelde. Sí, ahora, porque yo cuestionaba, pero entonces dije, bueno, yo no puedo ser la conductora de un programa y no estar en un 100%, digamos, cargarme el programa, no sentirme totalmente compenetrada. No puedo acceder a lo que se hace antes, que es lo que yo pedía, ir un rato antes a la productora y ver los informes. No me dejaban. Me decían que sí, pero después cuando iba a la productora me decían que estaban corriendo y que no podía verlos. Entonces, bueno, dije... Vos te sorprendías al aire con la información. Claro, entonces con yo el dije, contenido. No da, y ellos me dijeron, quédate porque que vos pienses distinto suma al programa. Yo, bueno, yo soy la conductora, no puedo pensar tan distinto tantas veces. O sea, de 5 informes, 2. Bueno, esto es lo que se le cuestionaba a 678, ¿no? Terminar siendo un programa de propaganda dentro del canal público. Es muy distinto al caso de lo que era TVR, que estaba en emisoras privadas y podían opinar lo que quisieran, me imagino, Claudio. No, creo que lo interesante que tenía TVR en esos primeros 6 años era que con Fabián teníamos opiniones políticas muy diferentes. Y totalmente eso enriquecía mucho el programa. Me acuerdo que se jugó mucho eso en la reelección de Ibarra y Macri en el balotaje, por ejemplo, que por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí se expuso mucho eso y creo que favorecía mucho el programa. De hecho, en esa época tenía mucho rating y creo que... Y la verdad que lo tomamos nosotros con mucho humor, porque tampoco trabajábamos... Era un clásico, en ese momento era un clásico porque escuchabas todo lo que pasaba en la semana, después se diluyó. Exacto. Después, después tuvo tuvo varias Pero no por etapas, los conductores, digo, los otros conductores, digo, por la línea, porque quedó muy sesgado. Estuvo 2 años en Canal 13 también, o sea, hubo como varios zigzagueos, pero
Nosotros no teníamos ningún condicionamiento. No tenían bajada de línea. No, a mí tampoco me bajaron. Ahora, a mí lo que no ustedes me dijeron. cuentan es lo que ha pasado bueno en el gobierno kirchnerista reciente. Muchos medios que por la pauta tenían que acatar este determinado lineamiento, quedaron pegados al oficialismo y muchos periodistas se quedaron entrampados en terminar trabajando para un programa, para un noticiero, para un medio que tenía una línea muy oficialista y sentirse uno incómodo, esperando que te echen en cualquier momento si opinabas diferente. ¿Te pasó? Sí, a mí me ha pasado, a muchos colegas les ha pasado. Algunos pueden buscarse otros trabajos y otros no. Ahora, la no pregunta... todos estamos en la misma posibilidad de tener alternativas y eso es comprensible. Bueno, también. por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo renuncié a 678, me ofrecieron trabajo en la radio pública en ese momento, ¿no? María Seoane. Y era interesante económicamente, pero yo creía que si me había sentido incómoda en 678 no correspondía o no me iba a pasar lo mismo, que no tenía que estar ahí. Entonces es como que me banqué un desierto de trabajo por primera vez desde que empecé a los, no sé, 22 años en la tele. Y bueno, tenía 38, 37, no sé, me banqué 2 años así, sin aire, sin tele y trabajando con trabajos muy chiquitos. Como empezando de nuevo de cero. Entonces yo digo, está bien, yo no tenía hijos que mantener, y solamente me mantenía a mantener a mí misma, y es una situación diferente a otras personas que tienen una familia, ¿no?, a cargo. Pero yo me la banqué también. Está bien, tu ética, a ver, convengamos que hay diferencia de éticas entre la gente. Claro. Lo que no hay es diferencia de digamos así, de derechos laborales, que es de lo que se está tratando. Estos Lo que tipos pasa no igual, solo de todas están maneras, haciendo... ganar un juicio laboral al Estado es prácticamente imposible, ¿eh? Yo te digo que es una cruzada muy difícil la que están emprendiendo. Porque este tipo de contratos, a ver, hay 40% de la gente que trabaja en el Estado tiene contratos de este tipo. Claro. Entonces, el Estado tiene sus propias cláusulas diferentes de lo que le pasa a los privados, justamente para prevenirse de este tipo de casos. Porque no solo le pasa a los periodistas que se debaten entre la ética de su profesión y su trabajo, le pasa a todos los que ocupan las cabezas de las diferentes Y administraciones. las grandes, digamos, juicios contra el Estado argentino son de empresarios argentinos. Esto también hay que decirlo, digamos. Esto También. es un ninguneo, digamos, a nivel de la cantidad de juicios contra el Estado Pero que hay. a mí me parece Ahora, que acá también hay otra cuestión, es si ser periodista para un medio público es también o no un cargo político. Y me parece que esta es la contradicción que tenemos que resolver entre el empleo y la profesión que requiere un mínimo de libertad. Digo, por más que vos seas libre o no, a vos te puso una gestión que vos sabes que se termina, que vos sabes que se va, como hacen todos los que ocupan administraciones, Bueno, ese es el punto que yo quería llevar van. al debate. O sea, si vos... ¿qué tenés que pensar cuando, días antes de que vaya a cambiar una gestión, aceptes firmar un contrato por un año? Porque a mí me parece, si el contrato perfecto, verdad, puede ser irregular o no... A simple vista, digamos, vos lo firmás. O sea, si te lo ofrecen. Ahí en todo caso No. será No. la No, cuestión. no necesariamente. Nancy firma. María Julia no firmaría. Yo no hubiera ido directamente, pero lo que te digo, de hecho, Bueno, no pero ¿por qué trabajé. te hubiese sido? Pero no, porque son distintas situaciones. Yo creo que en realidad hay distintos niveles también de periodistas, y esto hay que decirlo, y aquellos que tienen su propia productora y se puede bancar un programa en distintos lugares o comprar el espacio o ir al Estado, digamos, pero sostenerse a sí mismos. Y hay otros periodistas que son más laburantes. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y también tenés el debate del periodismo militante y el periodismo profesional. Lo que está claro es que hay gente algo que en nunca lo fue cual periodista todos... y de pronto es conductor. Pero lo que Ahí está en ese claro grupo. es que nosotros lo que tenemos que tener claro es que lo que te hicieron a vos post nota es una barbaridad. Y en esto no hay diferencias, no hay criterios. No, para digamos. nada, estamos o sea, todos de acuerdo. achacarte un montón de cosas a vos porque fuiste la emisora es una locura. Lo que sí hay un debate de fondo y es justamente qué es lo que está pasando hoy. O sea, hoy tenemos en los medios estatales, saquemos Radio Nacional y sacate vos, digamos, del eje. Pero, Pero digamos, no lo digo por mí. Mira, nosotros, ¿qué cuándo empezamos? Del 1 de febrero, creo. El 20 de febrero estábamos haciendo la primera nota que salió, que bueno, claro, no la levantaron mucho los medios, sino que salió ahora dentro de un mes, sobre cuáles eran las acciones que tenía Aranguren en Shell y la incompatibilidad de funciones de eso. Sí, también hablamos de, por ejemplo, de la designación en RTA de la esposa del ministro Ibarra. Claro. Ahora, ¿por qué uno se tiene que defender? Yo les hago esta pregunta Hacemos lo sacándolo... mismo que haríamos en otra radio. Pero por eso, Hacemos María lo Julia, mismo. yo te saco del tema, pero vos fíjate cómo es, o de un lado o del otro, vos tenés que explicar todo el tiempo. Que cada vez que decís algo no sos K, o cada vez que decís algo no sos macrista, digo, porque finalmente uno todo el tiempo termina dando Pero explicaciones. ¿cómo llegamos hasta ahí, Carmela? Bueno, porque no se termina la grieta, porque no se termina la discusión, porque al periodismo le cuesta mucho dar un debate hacia
adentro también, hacer una autocrítica sobre qué pasó, cómo quiere trabajar en el futuro, porque también estos contratos esconden que uno es una persona y que labura y que finalmente depende y responde a presiones políticas, porque los medios tienen dueños y los dueños tienen intereses políticos y todos trabajamos en esos medios. Y nadie escupe para sean arriba. estatales o sean privados. Entonces, digo, me parece que el periodismo tiene que hacer una mirada hacia adentro, tiene que tener también una manera de defenderse entre periodistas, no atacarse, pero es ilógico que sigamos hablando, teniendo que explicar de qué lado estamos cada vez que queremos dar Claro, pero una ves, por opinión. ejemplo, yo no creo que haya que estar de un lado o del otro. Me parece, Pero me niego fíjate que decís, mira, hice la nota de Aranguren para explicar que porque no es lo que yo macrista. estoy Porque tiene un explicando- asqueroso que la está amenazando por teléfono. No, yo lo que estoy explicando no es que no estoy del lado de Macri. Lo que estoy explicando es que yo ejerzo la libertad que siento que tengo. Yo la ejerzo donde sea. Pero Y la si me estás tienen- explicando porque estás diciendo que como dijiste lo del 678, porque te acusan de macrista, entonces tenés que explicar que no pero sos macrista. no me interesa de lo que me acusen porque no me importa. Yo sé, me importa lo que... No me lo estarías contando, sino. No, lo estoy contando porque yo lo que creo del periodismo es que más que ser periodismo independiente, periodismo macrista, periodismo kirchnerista, el que es periodista tiene que ser un periodista libre y tiene que tener, perdón la palabra, pelotas, tiene que tener coraje. Si vos estás en tal medio o en tal otro medio y decís, no, pero no voy a sacar esta notita porque capaz que... Mira, hay que bancársela. Si después te echan, bueno, te conseguirás otro laburo, empezarás de nuevo, te harás un programita Eso en una... es cierto, pero tenés tampoco que- nos tenés hemos que dedicado tener a un otra poco más de actividad, nos coraje. hemos ido del país. Bueno, por María eso, Julia, es como también hay es un montón cierto- de cosas, o sea, que uno puede hacer además de doblegarse. Entonces, lo que yo quiero decir cuando cuento lo que nosotros hacemos en la radio, es que yo en la radio hago lo mismo que haría en otra radio. ¿Por qué? Porque soy una profesional. Punto, nada más, no que soy María más Julia, esto ni más lo otro. Y te hago una pregunta. ¿Vos creés que la gestión cultural y de medios, en Sí. este caso que lleva a cabo Hernán, que además es medio amigo de todos y es una buena persona, no profundiza la grieta? Por ejemplo, no sé, pregunto, con los contratos ya firmados y qué sé yo, renegociándolos, ¿hubiera podido dejar 678 una vez por Nancy, semana? hace falta, por ejemplo. hace falta que Canal 7 Totalmente. tenga 1.200 empleados cuando un canal privado tiene aproximadamente entre 400 y 500. ¿Esto qué Pero significa? estas son- pero- que el canal del Estado ha heredado en todos los gobiernos, yo no seguro. voy a puntualizar solamente en el último, desde Alfonsín para acá, ha heredado gente contratada o Pero empleado. pasan todas las dependencias del 678 no Estado, tenía no solo contrato en el canal. firmado Entonces primero estamos y además nosotros bancando una situación así. no solo no tenía contrato firmado No 678, ofrecieron sino el que además la decisión final de levantar 678 fue de la empresa privada que compró la empresa de Birds, que fue de Cristóbal López. No fue la gestión. Ellos no ofrecieron el programa. Y los otros programas que sí fueron ofrecidos y que venían de la anterior gestión, lo que hicieron es un recorte de algunos que se pagaban que eran exorbitantes. Como en el caso de Cocineros Argentinos, que les pagan menos, Ahora, la demanda, pero siguen la manteniéndolo demanda- porque es un muy buen La programa. demanda es primero a la productora y al Estado como... No. No, porque esa Nacional demanda- es directo. Claro, la Es demanda a es de Radio contratos Nacional. de Radio Nacional. Bueno, por eso de digo, pero RTA, el en verdad. canal es primero a la productora y al... Pero no son no son del canal. Las No son demandas del canal, son son de de la radio. la Radio Nacional. empleos. Que eso también ahora se cortó. Nadie puede tener un trabajo en 2 medios públicos, por ejemplo, en esta gestión. En la anterior... Coincidían que trabajaban en 678 y en Radio Nacional, pero los Claro. juicios son a Radio Nacional. Claro, porque a 678 Depende. si le hubiesen hecho juicio por las mismas condiciones laborales que tenían en Radio Nacional, tendrían que haber accionado contra Cristóbal López y decidieron no hacerlo, o contra Diego Birz y decidieron no hacerlo. Tienen Sí 3 contra- años igual, ¿eh? Sí contra la radio. Tienen 3 años para... Bueno, ahí te das cuenta un Si no poco la funden moral la que están empresa. manejando. A ver, se Exactamente. enojan con Radio Nacional y no se enojan con Cristóbal López, que en definitiva también los dejó sin trabajo. Claro. Recién decías, Claudio, por lo bajo me parece que te escuché decir que 678 tendría que haber seguido la televisión pública. Sí, yo creo que sí. Creo que tenía que haber seguido por ahí reformulándolo. Yo tenía también una actitud un poco crítica, ¿viste? 678 desde el punto de vista oficialista. Me parece que fue muy importante en determinados momentos, pero después creo que corrió un poco el error para mí de lo que se llama cazar en el zoológico, digamos, ¿no? O Se pescar los en la comió el pecera, personaje, digamos. como dice mucho. Sí, o sea, terminaba siendo muy endogámico, digamos, ¿no? Hablando mucho para el el propio, pero para el que ya estaba, digamos, ¿no? Y me parece que Sí, ahí... y agrediendo a todo el que no estaba también, Claro. porque eso no es menor. No era un ímpetu periodístico ese, era agredir. ¿Cuántos colegas han dicho? Hacían
visto los informes. Es buscar en el archivo y ver cómo se agredía de diferentes tonos a colegas. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, digamos, no me interesa la agresión. Voy al punto de vista político y a los informes de raíz. Bueno, era un programa de propaganda, netamente. Me parece que al final no terminó siendo muy funcional, incluso se les vino a lo que buscaba, digamos. Claro, porque el propio se estaba, digamos. Entonces, ¿por qué no está en un canal privado? Porque es de una productora privada también. Sí, la verdad que no sé los costos que tiene, no sé los costos que tiene y cómo se financiaría. Es complicado eso, pero me parece que era una algo de todo lo que cobra. Recordemos que el Estado le da una pauta de 50 millones de pesos por parte del ANSES, algo que está discutiéndose en la justicia si era legal, porque no se podía, en teoría, en Canal 7 hacer esa pauta. Pero digamos que independientemente de esto, me parece que sería interesante que estuviese en una televisión pública, ya te digo, porque son periodistas de excelencia, y me parece que muchos de los informes estaban muy bien, eran interesantes, y es un punto de vista que me parece que enriquece, que tiene que estar. Vamos a escuchar a Jorge Lanata, le fuimos a preguntar su opinión con respecto a estos juicios millonarios contra Radio Nacional, y esto decía Lanata. Te queríamos preguntar directamente, ¿qué opinás sobre los periodistas de 678 que le estarían haciendo juicio al Estado? Me parece un delirio total. A ver, es una locura que la gente que se supone que defiende al Estado, ellos defienden al Estado y nosotros somos la oligarquía terrateniente. Bueno, es un delirio, ¿viste? Que ellos vayan a sacarle guita al Estado. Por parte del Estado no es de Macri. Ellos no le están sacando guita a Macri, le están sacando guita a todos, no se están sacando. A mí me parece un delirio, me parece que... A ver, siempre fueron unos oportunistas, pero es como que ahora lo están demostrando de una manera así muy evidente. ¿Pensás que buscan revancha por algo? No, creo que son unos pobres tipos y que siempre lo fueron, digamos. ¿Por qué los tipos defendían su rol ahí? Porque sabían que nunca más iban a volver a estar en la actividad privada o en una televisión de Estado seria. Ninguno de esos tipos estaría en el aire, ellos lo saben. Su única manera de ganar guita es, de ganar aparte esa guita, es hacer un juicio al Estado. Sueldos muy altos, indemnizaciones millonarias. Un delirio total, que en Radio Nacional sueldos de una gamba, un delirio total. ¿Los sueldos que tenían coincidían con lo de los medios de hoy en día? No, para nada, eran sueldos en algunos casos 3 o 4 veces arriba del mercado. La última, ¿es una cuestión política o económica directamente? Es una cuestión de miseria humana. Es una cuestión de miseria humana, decía Lanata. Más allá de su opinión con respecto a toda esta gente, me parece que el debate interesante es ver cómo se financian los programas que están dentro del Estado, de la órbita del Estado, en Canal 7, en Radio Nacional, en las FMs, digamos, en todo ese circuito. Me parece que ahí está el debate más interesante, ¿no? Porque ahí lo decía bien Lanata, cobraban 3 o 4 veces más que los que se cobra en otra radio, por ejemplo. Sí, y creo que tiene que ver también con qué rol le da el Estado a los medios públicos, ¿no? Creo que es muy importante. Se comenta... Pero digo, Claudio, sacando los nombres de la... Pero ahí hay que ver cuál es el lugar que ocupa la productora. Pero corro a las personas. Digo, el Estado Carmela, corro a las personas y digo, ¿por qué en vez de cobrar 20.000, 25.000 pesos como se cobra en una emisora privada, tienen que cobrar el que sea, No, nadie. 80.000, 70.000, 60.000? Digo, me parece que ahí está el delirio de plata, sobre todo con gente que después no trabaja en los otros medios. Eso es lo que plantea María Julia, que es paradojal. Al principio, trabajar en el Estado era cobrar un poquito menos de lo que podías cobrar, ¿no es cierto?, en la esfera pública. ¿En qué momento trabajar para el Estado se convierte en un negoción? ¿Y en qué momento, digo, la incorporación de productoras, o sea, que el Estado tercerice, que el Estado no produzca directamente sus propios programas, tenía que ver un poco con cuidar la economía? ¿Por qué? Porque justamente el Estado a veces tiene esta cantidad de empleados que van quedando, y después vos, para hacer un tape, tenés que pagar 10 turnos de 10 personas, porque resulta que me tomo el artículo de no sé qué, entonces vos pones una productora, decís, bueno, esto lo va a sacar bien, esto lo cocina, sale bien el programa, se ve lindo, se ve como se ve el resto de los canales, no hacemos algo que atrás igual y gastamos menos. Es contradictorio con el discurso que tenían también. Y de repente que no valoraban a la gente que estaba en Canal 7. Yo trabajé en Canal 7 3 años
Claudio también, es más, coincidimos en alguna época y hay gente muy eficiente. Hay de Yo todo. no digo que no, lo que Como dice, en todos lo que lados. dice Mercedes, Perdón, cuando vos tenés Carmela, esa cantidad de cuidar empleados la economía tremendo. para vos también es hacer producciones como, por ejemplo, telenovelas que no tienen pero yo, pará. no están saliendo en ningún lado y pará. digamos, se invirtió una cantidad de dinero. Eso es cuidar la economía. No, porque yo estoy diciendo la otra verdad que no cosa. la Yo estoy estaría diciendo, entendiendo, ¿en qué momento vos contratás una productora para que se supone tenga un programa eficiente y esté bueno y decidís pagarle el triple de lo que sale a hacer ese Bueno, pero programa? capaz estamos siendo muy naif, ¿no? Tal vez estamos siendo muy Claro, naif. Tal vez lo que se está exacto. pagando ¿Por qué? no es el producto. Claro. Porque para No, tener un programa de exactamente. piso Socio con 6 político. columnistas que no venían del mercado, no es que estamos hablando de periodistas que estaban trabajando en televisión con sueldos altísimos y que si no los tentabas con un sueldazo no iban al... Claro, no estamos eran hablando de estrellas periodistas que de venían de la televisión. gráfica y que era su primera experiencia. No todos, pero Bueno, muchos pero con de ellos... oficio. En ese No, sentido lo por rescatamos supuesto. con oficio. Pero no para, Bueno, pero no por para supuesto. cobrar el todos. triple que Es que actores tú. muchos, No, está bien, está bien. Pero bueno, yo nunca cobré lo que cobró Carlos Barragán. ¿Cuánto cobraba Barragán? 80, Y llegó 68.000. No, el contrato de radio... Sí, 80 80 en la, no era en la radio. En la radio. en María la Julia, radio, de todas en- maneras, se nota muchísimo en las cuestiones de los sueldos que eran bastante machistas, quiero decir. A ver si uno lo Sí, es analiza. impresionante la diferencia con Mariana Moyano. No entiendo por qué le pagaban tanto Impresionante. menos. Por eso No lo digo, puedo creer. de los que estaban. Y la segunda Y lo mismo cosa lo que es- pasó, perdón, que con Cintia García, después de que reingresó a los medios Víctor Hugo Morales, con todo lo que ella se jugó por él, no la incorporó ni en su equipo de radio ni en su Bueno, equipo pero de... ves ahí en ese caso ya consiguió Ah, trabajo pero en están- Canal 9 y puede seguir laburando en Ya un sé, medio y privado. también La gran hizo mayoría de un espacio, pero- estos casos están trabajando en Radio del Plata, que también tiene un problema conflictivo con respecto al pago de Gremial. sueldos y Ángel. demás. Y Pero es, perdón, están en pagando- Radio del le están Plata, pagando en en cuotas. Radio del ¿no? Plata, lo que vos comentás de Radio del Plata, seguramente no están cobrando lo que estaban cobrando en Radio Nacional. Lógico. Por eso, Según porque, quién. porque vos dijiste, le dieron la posibilidad de renegociar un contrato acorde a cifras normales y no quisieron. Pero no hicieron Pero lío sí contra con Radio del del Plata. Plata. O sea, usan Radio del Plata para hablar mal de nosotros que difundimos el juicio. Pero no le hacen juicio a Radio del Plata. Pero por eso te estoy que está diciendo. negreándolos. Pero entonces o sea. estamos todo el tiempo hablando de la complicidad política al firmar un Bueno, contrato 2 días antes chicas, de cambiar el esto no pasó gobierno. solo con los periodistas, pasó también con los actores y con las productoras de ficción. Exacto. Si vos sos amigo del gobierno, recibís millonarias sumas para producir y entonces así el gobierno se garantiza tener su elenco Algunos, estable. no todos. Algunos. Acá la tuviste Mirá. a Cristina Tejedor Claro. contando que tuvo que ir a atender el teléfono pero y no conocemos somos- de otros y más fanática de Cristina, ¿no? que no. veíamos el Mercedes- elenco estable de aplaudidores en los actos políticos y bueno, estaban ahí por algún motivo, algunos por ideología y algunos por lo que recibían. Bueno, ese es otro debate en el que vamos a entrar, que es el costo de las ficciones, que fue muy polémico también. El último caso fue el de Andrea del Boca, que todavía no sabemos cuándo vamos a ver esa ficción en la televisión pública, en donde se denunció que se gastaba, no solo que se financiaba a través de una universidad, sino que se había gastado mucho más de lo que, por ejemplo, Andrea podría cobrar en el mercado privado. Vamos al informe. Andrea del Boca fue una de las aplaudidoras de los actos oficialistas de Cristina, mejor rentadas del kirchnerismo. La productora, propiedad de la actriz, fue beneficiada con millonarios contratos estatales para realizar series de ficción. Para su último proyecto recibió 36 millones y medio de pesos por 25 capítulos y fue una contratación directa que se hizo a través de una triangulación entre el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y la Universidad Nacional de San Martín. Andrea recibía un callé como actriz de 367.500 pesos mensuales, además de otros honorarios como productora y guionista. No fue la única partida de dinero estatal que recibió Andrea del Boca durante la gestión de Cristina Kirchner. En el año 2013, su productora recibió 35 millones de pesos para realizar la novela Esa Mujer, convenio que fue rubricado con todo el directorio de TV Pública Canal 7. 14 millones fueron aportados por RTA, Radio y Televisión Argentina, y los otros 21 millones los puso una vez más la Universidad Nacional de San Martín. La telenovela Esa Mujer se va a ver a partir del 9 de diciembre a las 14 horas por la televisión pública. Y la televisión pública junto con la UNSAM y el BACUA, que pertenece al Ministerio de Planificación, llevan adelante este proyecto de reposicionar y reactivar la industria de la telenovela a nivel internacional. Bueno, no sé, harán una película con Spielberg, con esa plata más o menos, porque no sé qué pueden gastar 36 millones de pesos para hacer, no sé.
Este esquema operó casi sin control durante la administración kirchnerista e involucraba a centros de estudios para producir material audiovisual y series de ficción. Todo bajo la órbita de Julio De Vido. Planificación Federal utilizó un convenio marco con universidades públicas afines al Poder K, que mediante decretos firmados por Cristina Kirchner permitía contrataciones directas bajo el paraguas protector de los pactos ministeriales. Muchos actores, productoras privadas y directores que apoyaron el Proyecto K fueron beneficiados con estos subsidios estatales. Los subsidios estatales, recibidos por Andrea del Boca gracias a su militancia en las filas del cristinismo, provocaron la furia del público en las redes sociales. Hernán Lombardi, actual titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos, decidió que la novela de Andrea del Boca continúe hasta el final y no sea dada de baja, porque ya se había pagado la mayor parte del presupuesto. Sin embargo, la secretaria de Contenidos Públicos, Gabriela Ricardes, ya dio de baja otros 6 contratos millonarios que se habían otorgado sin concurso a productoras privadas. Andrea del Boca, al igual que tantos otros actores, productores y directores kirchneristas, militaron por convicción ideológica o por conveniencia económica. Bueno, Andrea puntualmente la venimos buscando para que hable del tema y por ahora eligió no hablar. Vos trabajaste en la anterior. Sí, yo trabajé en Esa Mujer, que fue, o sea, la otra novela que se hizo con esta misma modalidad. Sí. La diferencia, o sea, el presupuesto fue más o menos parecido, nada más que fueron 120 capítulos y sí, salió por Canal 7. En realidad, todo el mundo, yo los que sé, yo no pregunto mucho los sueldos, pero eran sueldos razonables, sí, con mis compañeros más cercanos. ¿Por actores o por la productora? No, por actores. ¿Por actores, no por la productora de Andrea del Boca? No por la productora, cobrábamos por actores. O sea, todo el sueldo se cobraba por actores. Lo extraño, sí, es que, por ejemplo, no se usaban los estudios de Canal 7. O sea, para grabar no se usó, Que es una crítica de los trabajadores del canal hace mucho tiempo. ¿No? ¿Por qué no hacen las cosas de adentro? Claro, pero ahí también nunca sabés si es una decisión de la productora, de Andrea o del canal. Bueno, pero acá es importante también de última es del Estado, porque lo financia el Estado. La responsabilidad de los funcionarios del Estado. O sea, a ver, si a mí me contrata, no sé, una secretaría y yo, pudiendo hacer una ficción con... No sé cuántos trabajadores tiene el canal público. 1.200. Con 1.200 técnicos. Están hace 30 Ahora años. tengo entendido bueno, que pero yo elijo, María Julia, mira, contratar con uno. Me parece, es una decisión política del Estado. Perdón, me parece que en este caso, Claudio, en este caso, o sea, el foco está en Andrea del Boca, pero nadie desentiende de la cantidad de subsidios que dio el Inca, o sea, que dieron a través de concursos para unitarios que no los vio nadie, los han dado a todas las productoras, la verdad. Bueno, no, o sea, a las acomodaron. Pero peor, bueno, pero a ver, Underground, Estebanés, y se han dado en Canal 10 de Mar del Plata, por ejemplo, digo, nadie los vio, por lo menos esta novela Andrea del Boca se vio. No digo que esté mal o que esté bien, digo, y películas, ustedes no saben la cantidad de películas que no se saben porque nadie las ve. Hay varias cosas, ¿viste? Primero, un presupuesto. El presupuesto, visto así, es excesivo. Estamos hablando de que son novelas por ahí de 120 capítulos. 120 capítulos. No, Claudio, discúlpame, pero la novela nueva, Mamá Coraje. Corazón, creo que Mamá Corazón. Son 25 capítulos. Eso es lo llamativo, ¿no es cierto? Que es la misma cifra, el mismo presupuesto de la anterior y ahora. Yo estoy hablando de esa que salió... Esa Mujer, 120. En principio había sido también una crítica por lo exorbitante del presupuesto, pero cuando vos vas al precio del capítulo... en realidad gastaron menos de la mitad de lo que gasta cualquier productora. Claudio, no te olvides del detalle de la triangulación del dinero por parte de la universidad. Pero quería hablar de eso. Las modalidades que se utilizaban en los concursos del Inca tenían que ver, se llamaban el concurso de fomento, digamos, para la industria audiovisual. Y se tenían que tercerizar por universidades, básicamente por una cuestión... que está relacionada a las características de la producción. Vos de golpe tenías que pagar, qué sé yo, taxis, movilidad, y si vos tenías una contratación directa con el Estado, era imposible para la dinámica que exige una producción. Con lo que sale de las universidades, o sea, con la triangulación por las universidades, lo que sucedía es que vos tenías una flexibilización mayor.
Claudio. Después tenías que rendir hasta el último centavo, te digo, porque yo... Igualmente yo creo que el también uso... le- El problema pero con ¿sabés? las universidades... La universidad también le pagó calle. Va a ser No, otro, no, ¿no? El ¿cómo uso de las sabés? universidades era que los números no se supieran. No, O sea, para ese nada. es el No, secreto. para Ese es nada. el uso. Bueno, son todos auditables. Te digo, a tal punto que el que manejaba toda esta cuestión es Luis Vitulio, que continúa en este gobierno. Y continúa en este gobierno por la efectividad Ahora, de su Claudio, laburo. yo estoy de acuerdo con que el Luis Estado Vitulio es una fomente, persona que está laburando. produzca, que haga producciones audiovisuales. Me gustaría también que lo hagan dentro del canal, obviamente. Vos hacías Pulgas en el 7, lo hacías dentro del canal. Nosotros y hicimos así un un montón ciclo de productos. ficción, un ciclo de ficción en Canal 7 en el 2007, 2006, que hicimos para el Bicentenario. Habíamos hecho un ciclo donde trabajaron los directores, muy reconocidos, directores de teatro con directores de cine. Hicimos una mezcla, se hizo todo en el canal, que sirvió además Porque para se la puede. adecuación técnica de la nueva tecnología que vino al canal, las nuevas cámaras, y lo hicimos con todo el personal del canal. Y ahora, Fue lo que yo me fantástico. pregunto, Ahora digo, te digo, operativamente era complicado, porque vos disponías de unas 100 personas. Pero bueno, hay que cambiar la operativa del canal. Exacto. Ángel, bueno, en vez de recurrir a los privados. Pero Ahora, hay gente muy discúlpame, Nancy. capacitada en el canal, obviamente. Hay para gente un hacer montón, eso. Sí. gente capacitada. Digo, ¿por qué le tenemos que fomentar a Andrea del Boca las novelas? Eso me Claro. pregunto yo. Digo, con tanto talento nuevo que hay, Andrea es una estrella de este país. ¿Podría ir a buscar la inversión en lugares privados como lo hizo en su momento? Que Bueno, hizo pero si Social pones una Gorcho, desconocida, Rodríguez. porque pones una desconocida. Si pones una consagrada, porque pones Pero una Ángel, Hay que debatir. Si el Estado tiene que hacer una productora Dale a una. también. Perdón. Por eso, Perdón. es una decisión No, política, que si el lo que Estado dijimos tiene al que hacer o principio. no una productora Pero eso de es una contenidos decisión en este política de carácter. medios, o sea, por eso decíamos al principio de este bloque, cuál es el rol que le otorga el Estado a los medios públicos. Y vos Ángel, perdón, pero de la misma sí. manera te pregunto por qué entonces le tendría que fomentar al resto de las productoras. Digo, yo no estoy ni de acuerdo ni no de acuerdo con No, Andrea, a mí pero me ¿por parece qué que al Andrea resto? del Boca es tan- una estrella en nuestro país, que fue una estrella mundial, que Sí. puede conseguir el dinero para Sí. sus telenovelas en la televisión privada. Claro, a ver, también que su te hagan propia una novela productora. vos que quizás no podés conseguir Bueno, el dinero pero que también, consigue también, ella. han subsidiado a Estebanés, a Underground, Sí, a también Melina subsidiaron Petriela con el su pacto productora, una cosa, que a son ver, que gente pero pará, que la tiene familia mega Digo, no mezclemos las exitosos y cosas. hacen productos increíbles. Una cosa es cuando se presentan a concurso y bueno, se lo dan. Obviamente, Exacto. yo prefiero que se lo den a Es que esto productoras fue que vía tienen cierta concurso experiencia y también. respaldo, no a cualquiera que quiera hacer un negocio. Pero Andrea tiene una experiencia y un respaldo, me parece. pero ya lo Ángel, sabemos Ángel, eso. ¿Y por qué o sea, cobraba 3 sueldos? Ángel, en todo Ah, caso... bueno, lo que no sé, bueno, Ángel, no, fundamental bueno, saber eso, ahí me parece que no es solo Andrea Está bien, Boca si la yo voy a la responsable, televisión hay un montón pública de gente y me que pongo está un sueldo de implicada. editor, por uno eso, de claro. productor. Bueno, pero hay alguien que te lo tiene que Bueno, aceptar también, Decime, ¿eh? Pero a ¿dónde ver, están no, esos 25? obviamente el problema está en el Estado, que admite todas estas situaciones irregulares o cuestionables. Digo. No que se lo Después den, cada uno por eso yo actúa me como parece quiera. que, o sea, de la misma manera Pero que después han cuando te subsidiado- llenas la boca en las notas hablando de los millones para los pobres y para la gente que no hay tiene... prioridades. es En un país contradictorio. hay prioridades. Igualmente, Ángel, perdón, el propio Larata creo que fue que contó que Lo del Mercedes Morán, el Inca, le pagó el festejo del cumpleaños en el exterior. Entonces, ¿de qué Mercedes estamos Morán hablando? dice que no. Se le- desmintió que le después, faltan unas se desmintió. disculpas. Yo todavía. igualmente, Yo le exacto, creo a la que le nota, falta perdón. disculpas. Bueno, el tema concreto también es que estamos teniendo una discusión renga, porque acá hay una cuestión que es clara. En año electoral, como fue el año pasado, la plata del Estado se utilizó en los 3 estados, en el estado provincial del señor Scioli, en el estado de la Ciudad de Buenos Aires del señor Macri y en el estado nacional, obviamente de Cristina Fernández de Kirchner. Las productoras privadas cobraban de los 3 estados y mucho. Quizá no están publicándose los sueldos, pero la cantidad de plata en publicidad que utilizaron los 3 gobiernos fue Pero impresionante. eso es más viejo que el agua, ¿no? Claro, no, Sí, pero ahora pero digo, a ver, el disculpame, muerto se Nancy. asusta del degollado, ¿se entiende esto? ¿Me explicás Estamos dónde? sintiendo como si ahora de golpe no todo No, Yo te lo que pregunto pasa algo es que muy se cortito, aumentó perdón, también para sideralmente los en el último invitados. gobierno. Decime, ¿dónde está la discusión renga cuando hay 25 capítulos grabados que algunos actores han cobrado y otros no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo vemos? Sí, tal cual. Les pregunto, esa no es discusión renga. Ahí yo no veo discusión renga. No, yo Alguien lo me que digo- explique, ¿dónde están esos 25 capítulos? Mira, a mí me parece No, que ¿dónde están? si usamos el sentido común encontramos todas las respuestas que buscamos. Si vos sos una persona de bien Sí. y vos sabés lo que estás ganando en el mercado y vos venís Sí. trabajando con una trayectoria X, chica, súper importante, mediocre, normal, lo que fuere. Vos sabés lo que vale tu trabajo aproximadamente. Si vienen y te dicen Exactamente. 2 o 3 veces lo que ganás,
Y flaco, hay algo raro. Si vos te querés salvar y no te importa el Estado, y no te importa un carajo el modelo, y no te importa lo... Bueno, ahí está el punto. Me parece que acá está el punto. Si vos te llenas la boca hablando de distintas cosas, después tenés que ser coherente con lo que vas a cobrar del Estado. Si sos un mercenario, está bien, vas y cobrás, te ofrecen 5 sueldos y los agarrás. Y lo mismo los funcionarios, O sea, estamos hablando, si sale, si no sale, bueno, pará. ¿Quién fue el cerebro que firmó un contrato de una novela que no se sabía si iba a funcionar, con paquete cerrado por... O sea, a mí un directivo del canal en ese momento me contó que eso había sido pedido directamente del gobierno. O sea, no fue una persona, un técnico, un productor, una persona importante. ¿De una de las ficciones o esta específicamente? No, de una de las ficciones, pero más allá de eso, digo... las cosas se manejaban así. No, más allá no, pero mira, María, a mí siempre se habló de un romance. Además, es extraño que la política cultural dependiera de planificación, por ejemplo. El bigotudo no es morgado, ¿no? En el marco de cuando, por ejemplo, yo cuando ustedes hablaban de las ficciones y de que si se les daba a uno... Yo cuando me quedé sin trabajo, me acuerdo que escribí un montón de proyectos de programas de violencia de género, porque yo decía, uy, qué bueno, Canal Encuentro, sí me encantaría hacer algo ahí. Después el documental ese Patria Stone, que hice todo, ¿no? Claro. El presupuesto, el guión, todo. Lo presenté al Inca. ¿Dónde en el Inca lo presentaste? Claro. Las vueltas que te habrán dado. No, en el Inca me volví loca, pero bueno, estaba también queriendo... Yo dejé de ser funcionario público en el año 2011. Renuncié al INADI, con el canto, todo eso me fui. Seguí participando de muchas cuestiones del gobierno, con mucha afinidad ideológica, con muchas críticas también. Y me presenté a muchos concursos para programas infantiles, no gané ninguno. Claro, bueno, también está bien. Habiendo sido funcionario y habiendo tenido relación directa, me pedían muchísimos asesoramientos en cuanto a contenidos, a cuanto a cosas, pero presenté proyectos, no gané ninguno. Bueno, está bueno saberlo. Porque yo veía que los programas que yo quería hacer los hacía periodistas muy buenas, pero que recién empezaban y que me consultaron para muchas ficciones, por muchos concursos de ficción que se hicieron, unas que ganó GP, buenísimas, y yo tuve que formar parte, digamos, de una de esas decisiones. Pero yo no gané ninguno. Yo seguí trabajando en la universidad, dando clases. Para poner otro ejemplo. Por ejemplo, Pablo Echarri, que es un militante de este proyecto anterior de gobierno, de Cristina, de Néstor, que lo siente como los padres. Lo ha dicho. Digo, más allá de eso, trabajó siempre en la televisión privada. Se financió sus novelas como sea en la televisión privada. No recurrió al Estado. Vamos a escucharlo, a Pablo Echarri. Hemos entendido que tenemos razón, que la política es un espacio que permite la posibilidad, alta posibilidad de hechos de corrupción. Eso lo supe yo antes, cuando era chiquito, ya lo sabía, o cuando empecé a pensar un poco, digamos, cuando era joven, cuando era jovencito, digamos. No es sorpresivo, no es sorpresivo. Lo que de golpe puede llegar a impactar tiene que ver con algunos detalles, que son casi hasta cinematográficos, que impactan, que amargan, que generan una desazón a uno que apoyó especialmente, genera como cierto amargor, ¿no? Con respecto a Cristina, yo amo a Cristina Fernández de Kirchner, como lo amo a Néstor Kirchner, lo siento como mis padres. O sea, yo le agradezco profundamente todo lo que han hecho, ese enorme ajuste de derechos que hicieron en la década y pico que estuvieron. Porque entre ellos también nos alcanzaron a nosotros los actores, por ejemplo. Nos dieron el derecho propio intelectual. O sea que somos parte de toda esa bolsa de parias que éramos de alguna forma, y nos otorgaron una cantidad de derechos que, sobre todo, lo que nos dieron fue dignidad, ¿no? Más allá de en el propiedad intelectual, si cobramos unos mangos por alguna repetición y demás, la dignidad. Así que no hablemos de manos en el fuego. O sea, manos en el fuego, eso me parece es una frase demasiado hacia un costado, ¿no? Demasiado extremista. Pase lo que pase, yo voy a seguir creyendo en ella y agradeciéndole a ella, y creyendo que es una líder política única. Así que, en todo caso,
lo sentiré como familia, ¿no? O sea, no sé, podré amargarme un poco, pero voy a ratificar mi amor y mi incondicionalidad política. Bueno, ahí estaba Pablo, las últimas declaraciones que también generaron mucha controversia, porque él puede amar a Cristina y está perfecto que diga lo que diga, pero a mí lo que me sorprende es que ya vea mal todo lo que viene. Digamos, hay que esperar un poco también, no se puede ser tan fanático. Pero por supuesto. O sea, que hacer una oposición constructiva. Yo, mira, he tenido pero cuando él dice, yo lo voy a ver mal todo, de acá hasta el último día. Bueno, es raro. Bueno, que vaya un psicólogo a tratarse. Es pasional. Todo mal. Mira, yo te digo, creo que hay que hacer una oposición constructiva. Yo me he reunido con Lombardi varias veces, incluso al principio, en diciembre, a fines de diciembre, cuando él había asumido, le hice más o menos un panorama de cómo eran los medios, porque realmente los medios públicos se habían diversificado en varias áreas. Tenías un sistema que funcionaba en educación, a partir de lo que era el portal educ.ar, donde estaba Encuentro, Pacapaca, incluso Deport TV también, y había unos portales. Y todo eso estaba funcionando realmente muy bien. Pacapaca, Encuentro es una señal que salió en el año 2005 y realmente es una señal fantástica. Sí. Te quería preguntar una cosita sobre esto que estás diciendo. ¿Notas una diferencia en el manejo de los medios públicos en el gobierno de Néstor con el gobierno de Cristina? Mira, sí, yo creo que sí. Creo que tuvo que ver mucho el tema de la ley de medios, obviamente, fue en el año 2009, pero al principio era como que estaba muy fuera de eje, no había una verdadera dimensión de lo que eran los medios públicos. A tal punto que Néstor, una de sus últimas medidas fue permitir la fusión de Cablevisión con Multicanal, lo cual era hackear y más o menos destruir cualquier posibilidad de una futura ley de medios, digamos, ¿no? Para abrir el panorama y abrir el espectro. Después, a partir de lo que fue la charla sobre las discusiones y cuando se incorpora el tema de la ley de servicios de comunicación audiovisual, ahí el tema empieza a entrar en agenda. Y bueno, se empieza a hablar de una política ¿lo notaste fuerte. distinto? Me refiero a que en el gobierno de Néstor a lo mejor se pensaron productos de mayor calidad, mientras que el fanatismo y la cosa propagandística se basó en el segundo periodo, en el de Cristina. Creo que está un poco... no se sabe demasiado de toda la otra enorme cantidad de producciones que se hicieron en el interior, en muchísimos lugares, en productoras chicas, en productoras ignotas, que nutren el banco de contenidos que es el Vacua. Hay una enorme cantidad de horas de grabación archivadas. Y realmente se desconoce todo ese material. Que ojalá se vean pronto, ¿no? Porque están tiradas ahí en un cajón, hay un montón de ficciones documentales. No digo las del Vacua, digo, hay un montón de ficciones, lo contaba Lombardi la otra vez en alguna nota, que no se ven. Digamos, hay un montón, 2100 horas creo que eran, había dicho que están ahí cajoneadas y no están ni en la televisión pública, ni en Encuentro, con un nivel ni en ninguna de las bocas que tienen. Un nivel técnico excelente y realmente con todos los protocolos que se habían establecido para que eso tenga la calidad y las temáticas que ameritaba, ¿no? Creo que ahí sí se pudo empezar a hacer una incipiente política de medios que era buena. Ahora, eso dependía de planificación. Entonces, había como varios sistemas que, bueno, tampoco tuvo demasiado tiempo de desarrollo todo esto, ¿no? Creo que tenemos que trabajar seriamente lo que es una política de medios. No es fácil, hay muchos modelos diferentes, con distintas niveles de éxito, que BBC es un esquema, la televisión española es otra, hay muchas distintas formas. Hay que encontrar algo que nos sirva a nosotros. Tenemos que encontrar la nuestra. Vos decís, por ejemplo, bueno, una novela de Andrea del Boca puede ser cara. Bueno, pero por ejemplo, los derechos de esas novelas terminan siendo del Estado. Claro. ¿Qué pasa? Si el no Estado se vendieron a otros países. Si el Estado se transforma en vendedor de contenidos, es una industria legítima. Pero, por ejemplo, eso no se explotó. Y se por ejemplo, se podría explotar. Todo ese material es propiedad del Estado Nacional. El Estado podría venderlo perfectamente, como hace BBC. BBC te vende los formatos y te vende contenido. Formatos, documentales, todo. Gracias, Claudio. Por favor, gracias, Daniel, también. Gracias, María Julia. ¿Alguna amenaza más ahí? No, gracias a Dios. No, por favor, qué feo. Si quieren meterse en Border Periodismo, déjame pasar el chivo, www
mariajuliaolivan.com.ar. Bueno, hay 7, 8 somos ya. 678. 678, como este joven. Bueno, pueden encontrar ahí notas de todo, no solamente de política, sino de un montón de otras secciones. Así que apoyen. Gracias por venir. No los quiero meter en el tema Fedeval y Barbie, por eso les agradezco. Si querés hablamos. ¿Querés meterte? ¿De qué lado estás? Tenemos que hacer tiempo hasta la hora del almuerzo, así que no. Bueno, sigue el escándalo entre Barbie y Fedeval. Hay una perimetral nueva de 120 días para ambos. Es para ambos, no es solo para una parte como algunos intentan hacer ver. Val está muy enojado porque siente que hay como una campaña en su contra. Por otro lado, Nazareno también dice, hacen una carnicería con mi hija. Todos sienten que están siendo atacados por los medios. Lo cierto es que apareció ahora nueva documentación que habla de esta perimetral por 120 días. Andrea habló con Fedeval y te dijo que por ahora no quiere hacer declaraciones. No quiere hacer declaraciones, necesita unos días y él prefiere que esto se maneje, obviamente, en los términos de la justicia y con su abogado, ¿no? Que además de su abogado es su amigo personal. Así que él lo que prefiere es ahora, digamos, llamarse a silencio, al menos por estas horas. Yo hablé con Barbie ayer también, no por esto que todavía no había aparecido, sino por el tema del embarazo, que ayer habíamos hablado, de ese embarazo que contó Flor de la B, y dice que es totalmente mentira lo que contó Flor de la B. En vivo vamos a hablar con Nazarena Vélez en un ratito. Va a estar Nazarena con nosotros y vamos a hablar de todo esto. Prendete a la Vía Escarapela, una forma muy especial de celebrar el bicentenario de nuestra independencia, 200 años de libertad en todo el país, en cada una de las provincias. Ponete vos también las 2 escarapelas y sumate a este momento histórico de nuestra querida Argentina. Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde impera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento tu color te dio. Jurando amarte, como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón. Y en estos momentos están hablando al país Nazarena Vélez y Bárbara Vélez sobre la perimetral. Están en vivo. Podemos escuchar un poquito de lo que están diciendo en conferencia de prensa. Que se conozca al menos la parte judicial y que tiene peso y que se sabe realmente. No es que está hablando alguien de oídos. Mi abogado y sabe muy bien lo que está pasando. ¿Qué está haciendo su abogado con respecto a las causas? ¿Sí? ¿Estás tranquila? Está avanzando muy bien. Está avanzando muy bien la causa. Está avanzando muy bien y confío muchísimo en la justicia y por eso te digo, confío en que se va a esclarecer todo, en que se va a saber la verdad y... ¿Qué esperas de esto, Barbie? Tu ex dice que lo quieren destruir. Bueno, yo siento lo mismo, pero no ¿Te quiero... quieren destruir a vos, sentís? No quiero destruir absolutamente a nadie, solamente quiero que se sepa la verdad en algún momento. ¿Escuchaste todas las declaraciones de Carmen el otro día en Intrusos? No. Dijo que, habló de la muerte, de temas muy límites. Bueno, me parece que es un poco demasiado. Igual, no. La verdad es que me estoy apoyando mucho en el trabajo. Te voy a ser totalmente sincera. ¿Tiene la posibilidad de que se junten a hablar con Fede en algún momento? No. Finalmente Laurita terminó confirmando su separación como producto, digamos, de todo lo que pasó. Bueno, no. No, lo siento mucho. No voy a meter terceros. No me interesa. Barbie, ¿los plazos de la justicia cómo son? ¿Qué te dicen los abogados? ¿Cuándo va a haber una resolución? No se sabe. Eso es relativo. La verdad es que la justicia tiene sus tiempos, eso se sabe. Y la verdad estoy muy tranquila porque confío muchísimo en eso. Sé que se va a saber la verdad y en ese momento vamos a hablar y ya con algo contundente. De los datos de las pericias que decían que no había combustible,
o de los golpes? Por eso, no, por eso. De a poco se va esclareciendo todo, entonces en ese sentido es como que estoy tranquila. No necesito salir a hablar o estar en todos los programas hablando porque siento que la justicia va avalando las cosas. ¿Cómo lográs, digamos, hacer que tu mamá, por ejemplo, recién te calmaba, digamos, no habla, digamos, como realmente la conocemos, se muerde un poco los labios, ¿no? No, porque me ama y porque entiende que a veces perjudica el tema de que se hable tanto. La verdad es que me contiene muchísimo y es lo que te digo, que mi entorno, por eso me parece bien que mi abogado quizás cuente algunas cosas o dé a conocer, porque de mi lado no se sabe porque no hablo, del lado de mi mamá no sabe porque ya no se está hablando, mis amigas no hablan, mi entorno no está hablando. ¿Seguís viviendo en la casa de tu mamá? Sí, claro. ¿Hasta cuándo? ¿Tenés pensado moverte sola o hasta cuándo te vas a quedar ahí? Sí, tengo pensado mudarme sola, pero no es fácil mudarse un día para el otro, así que estoy buscando y estoy en eso. ¿Estás sola? ¿Estás acompañada? Me refiero a alguna pareja. No, estoy sola. Sí, lejos de eso. ¿Unas historias con un novio, un periodista, puede ser? Totalmente mentira. Al No sé móvil quién para es, hablar no lo conozco. con Barbie. En segundo, nada más. Vengan al piso. Ya vamos a seguir enclareciendo todo, como decía Barbie hace un ratito en esta conferencia de prensa. Julio es el mes para darte un respiro. Aprovechá en Cetrogar la financiación que nadie te da y llévate todo lo que querés. Mirá esta oferta que está buenísima. Cetrogar, mira. Si estás en el baile, las mejores ofertas están en Cetrogar. Celular libre LG León a solo 3.299 pesos. En 12 cuotas sin interés de 274 pesos con 90. Si estás en el baile, vení a Cetrogar. No las voy a dejar hablar a todas estas. No, vamos al corto rapidísimo, ya venimos. Y ahora disfrutar de un rico café La Morenita que con su intenso sabor te permite amplificar tus sentidos. Dejate llevar por ese aroma que intensifica tu día y te mantiene bien despierto. Café La Morenita intensifica tu día. Gracias a la gente de La Morenita, Qué me quedo rico. con el café. Es para mí, discúlpenme, lo tengo para ustedes. bueno, ¿Sigue hablando, Barbibés? ¿Sigue enclareciendo todo o no? Sí. Ya terminó el Esclareciendo. A ver, vamos a escuchar un poco. ¿Qué tiene cierto todo eso? Conferencia. Yo aclaré que nunca estuve embarazada y no tengo mucho más nada que aclarar. Me parece que lo demás está en manos de la justicia. La verdad es que les pido mil disculpas, no quiero sonar ni arrogante, ni soberbia, ni mucho menos, pero quiero mantenerme con esta postura. La verdad es que no quiero hacer lo que me molesta o lo que me duele de tanto del otro lado que se haga, que es que se dice que no se va a mediatizar y sin embargo se mediatiza todo. Así que me parece que cuando quizás la justicia determine o cuando ya esté todo un poco más claro... ¿La de atrás es Nazarena? ¿La que Sí, está ahí? puede haber pasado porque de Parece otra parte Garbellano. hayan pensado que vos estabas embarazada. Qué linda que es esta chica. No importa, Precioso. prefiero no hablar. Divino. Ayer se habló de unas fotos que habían aparecido Con el con pollo el Álvarez. pollo Álvarez. Sí, que eran mucho anteriores, pero bueno. Un problema de Mucho más anterior. Mucho más nada, dijo. No hubo ningún tercero en discordia. ¿Vos no le fuiste infiel? No. Sí. ¿Y él tampoco? Eso fue el día Sí, de la estamos al aire pelea, también. que vieron la foto. Estamos comentando. Habló de las fotos. No fue el día de la pelea, fue antes, muchísimo antes. Barbie, la otra noche en Showmatch. Un poco la posición de tus abogados que van a conocer todo, como buscando mediatizar todo. Bueno, Pero el básicamente hecho de la desmiente imputación, que todo. conoció primero Barbie, el- vení. y no Dejemos lo tanto que de siga lo con la conferencia de prensa. A Barbie con el banner atrás. Le sacaron el jugo al banner, eso te Cuando hay chivo, hablan. Esto no falla nunca. Estás muy enojada con Mariana Bray. ¿Qué te dijo ayer? Ah, bueno, tampoco la pavada. La estuviste destruyendo todo el cuerpo. Ah, no. Te ninguneó. Me ninguneó. No me enojé, me brotó, que es distinto. Ayer a la tarde, claro. Ayer a la Cortito que no tarde. tengo tiempo. Toda la maldad Tuvo junta, el sí, mejor no. día de su vida. El Chato Prada la nombró a la cartonera de Ideas del Sur. Puso una Cartonera. foto. Sí, está desesperada por ser algo de alguien de Ideas del Sur para quedarse ahí atrincherando. Como puede ser algo de bailando. alguien. Bueno. El Chato Prada puso una fotito de Peter Alfonso, que casi se muere porque ella Sí. quiere ser la cuñada de Peter Alfonso, la cuñada de Paula Chávez y la tía de Oli. No sé si le interesaría. Ella al quiere ser hermano. la cuñada Algo, de Paula. algo de alguien de ahí. Pobre el hermano. Puso cuñados con una foto de ella y otro de Peter. ¿Pero qué? ¿Para llegar al bailando, decís vos? No, para sentirse Porque quedó cool. afuera, ella hizo para campaña, sentirse pero quedó cool. afuera. Para sentirse importante, básicamente. Lamentablemente no tengo más tiempo para que la entonces no sigas puedo destruyendo. contestarle. Yo igual te banco, Mariana Bray, yo igual te quiero. ¡Qué falso! Mañana. El descargo. Falso, más falso que vos. No, Nos yo digo vemos la de vuelta verdad. acá. Te lo dijo. Yo digo la verdad, vos no.